La primera noche es el nombre del CD en el que está comprendido este tema que se llama Dos, un tema de Alain Pérez, y es un disco del año 1999 que Isaac Delgado interpreta a dúo con Ana Belén. Isaac, no voy a empezar por esta primera noche, ni por este disco del año 1999, porque la historia comienza mucho antes. Mira, estos micrófonos de aquí de Radio Taíno hacen muy cómoda la comunicación. Así que yo te pido que te pongas cómodo, que vires el micrófono. Ajá. Y entonces, tú naciste un 11 de abril. Ajá. Y tú... El año pasado casi. Fíjate que yo no dije el año, esa ya. parte es importante. Tú naciste un 11 de abril, interpreten lo demás. Tú naciste un 11 de abril, tu mamá Lina Ramírez, una excelente actriz, cantante, bailarina, una vedette. Una vedette de Cuba recordada por todos, una persona maravillosa, tu papá sastre, y lo primero que estudiaste fue violonchelo. ¿Pero qué te pasó con el violonchelo? ¿No te gustaba, verdad? Parece no, era difícil en aquellos tiempos en la casa, donde todo el mundo era músico, todo el mundo respiraba música por todos lados y yo veía un ambiente nocturno diario en mi casa, ¿me entiendes? Y era difícil uno adaptarse a que iba a ser, yo no quería que ese fuera mi vida, ¿no? Me gustaba mucho el deporte, y entonces me obligaron a prácticamente a entrar en el Conservatorio Amadeo Roldán en aquel momento. Y bueno, pues tuve la suerte ahí de conocer a mis amigos, que después me dieron la posibilidad de ser quien soy hoy. Sabes que nada en la vida ocurre por gusto, ¿no? Seguro. Ya te habrás dado cuenta después. Exactamente, eso fue una coyuntura, seña, claro. Una seña que nos da la vida. Y entonces estuve ahí, cuarto y quinto grado, estudiando ahí. Eran profesores de la Europa del Este. Era un profesor que era búlgaro, que era profesor de cello ahí. Pero es que no es que te entrara o no el instrumento, sino ese para mí ahora después digo, contra, qué rico cuando tú escuchas un cello. Tan lindo. Es un instrumento que tú aprendes a quererlo cuando ya entras en la música, porque es el que más se asemeja. Yo pienso que el cello por la parte de las cuerdas y el trombón son los instrumentos que más se asemejan a la voz humana. Fíjate que cuando tú haces arreglos musicales y usas los trombones en la música popular, o usas el cello en la música clásica, la gente pues siente como si fuera una cosa natural, porque está en las tonalidades de la vida, ¿no? Es por eso que se siente que te remueve el alma cuando uno escucha un cello, es algo así como que demasiado para mi corazón. Pero entonces fueron 2 años solamente. ¿Pudo más el niño que le gustaba el deporte? Y que también estaba lejos de la escuela, porque yo vivo en Playa, allá en Buenavista, y entonces la escuela tenía que coger la ruta 9. Claro, la Amadeo está aquí. Sí, y quedarme en la última parada de la 9 allá, lejísimo. Era una tortura. Era terrible eso, y me llevaba una cuñada que yo tenía que trabajaba en la motorizada de la policía, eso por allá por La Habana. Me dejaba ahí y después me recogían. A las 1500. No, de madre eso. Pero realmente fue una etapa muy linda, porque ahí estaba Gonzalo Rubalcaba, estaba, bueno, ya tú sabes, Roberto Vizcaíno, tanta gente linda, que todos los nombres de toda la gente que somos amigos hoy, Coqui, de los que me acuerdo así, que son los más malcriados. Entonces, y después ya fuimos amigos eternos, ¿me entiendes? Hemos sido amigos de siempre. Y después, cuando yo estaba en la universidad, pues ya ellos me llamaron para formar el grupo Proyecto que se llamaba Da Capo. Siempre digo, bueno, antes de Proyecto estaba Da Capo, ya estaba allá, iba a los ensayos y veía lo que estaba pasando. Hasta que a Gonzalo se le ocurrió, ahí estaba Emilito Vega. Estamos viendo a Gonzalo de fondo, ¿eh? Sí, lo siento. Emilito Vega, estaba Robertico García, bueno, el hermano de Robertico García, Coqui, Conrado García, era uno que donde había 3 percusionistas, después se agregaron gente, ¿no? A ver, 3 percusionistas. ¿Gonzalo tocaba la percusión o el piano? Tocaba las dos cosas. Se salía del piano y es que él estudiaba percusión. ¿Y tú cantando?
Y después, entonces nosotros nos quedábamos ahí y entonces empezamos a cantar, pero entonces quería que yo cantara solamente canciones difíciles, que no eran comerciales, pero era la hora de la timba. Desde aquel momento la gente decía, bueno, la timba cubana. Desde aquel momento se manejaban esa frase de la timba cubana. Pero lo de la timba era cuando tú hacías algo que era fuera de la música clásica que se estudiaba en la escuela, fuera de eso. Entonces la gente decía, oye, vamos a salir para un lado de ahí para tocar un poco de timba. Porque pero además era como un sacrilegio tocar un poco de timba en la escuela de música. En la ¿no? escuela de música, en cualquiera, en la ENA había otro grupo de gente, estaba Oriente López, el otro por allá, estaba Cuba. Quien realmente a mí me vuelve a colocar ahí es Orlando Sánchez, Cuba Jazz, que era vecino mío y es uno de los tremendos músicos que yo he conocido en mi vida. De verdad que unos músicos con un oído y con una musicalidad espectacular. Es una de las personas que quizás a lo mejor en el panorama de nuestra música no se habla mucho de él, pero es uno de los saxofonistas y de los músicos con tremendo nivel. Yo a él le tengo un respeto. No nos vemos mucho, no sé por dónde anda. No sé, yo hace rato que no me lo encuentro. Pero es uno de los... entonces su mamá y su papá, todos me da... Su mamá era subdirectora de Amadeo, fue subdirectora de Amadeo. Y siempre me ayudaban en todo lo que pudiera. Era otra etapa, él estudiaba clarinete. Allá estaba Doan también, que me la encontré hoy. Hoy no, hace unos días me la encontré por aquí, por La Habana. Mucha gente linda, Elcita, un montón de gente así que son músicos de aquella etapa. O sea, nos saltamos la parte del fútbol, pero no hay problema, porque es más importante la música. Claro. El fútbol fue un tiempito ahí, pero ya no, el fútbol fue importante, pero el fútbol ahora lo que sí, me paso la vida con la televisión, claro, fajado con los agentes de Barcelona, con los de Madrid, con todo el mundo. Yo le voy al Atlético de Madrid y entonces empiezo a fajarme con todo el mundo ahí y la gente, Sigo conversando con Isaac Delgado y el problema es que luego cuando está sonando la música nosotros seguimos conversando y se hace complicado. Lo que siento es Leloley. Este es un tema popularizado por Isaac Delgado en su lindísima etapa con NG La Banda. Isaac, un tema de Roberto González. Comentábamos ahora que es un arreglo de Germán Velasco. Sí. Germán Velasco, que fue mucho tiempo músico tuyo. No, todavía trabaja con él. Para mí es un honor trabajar con Germán. Germán es uno de los tremendos arreglistas. Bueno, él en los años 90 es uno de los creadores de ese sonido de los años 90 junto con José Luis. Y yo creo que lo más importante es que Roberto González, que ha sido para mí uno de los autores y arreglistas que ha estado en mi carrera, en mi espectro musical todo el tiempo. Y bueno, con NG La Banda todo el mundo sabe que fue el verdadero trampolín o el escenario más importante que yo tuve para que la gente conociera a Isaac Delgado. Y es importante, yo veo que ustedes están haciendo un programa que me alegra, ¿no? Porque que tocando, bueno, la primera noche de aquel disco que yo hice, el tema 2 con Ana Belén, el Stardust del disco Love, y ahora le doy de NG La Banda. Realmente es bueno levantarse en la mañana y escuchar las cosas que uno ha hecho en el trabajo, aunque realmente ahorita después les traigo a la gente que está en sintonía mi nueva producción discográfica que acabo de hacer. Habana, pero Isaac, mira, llegamos a NG La Banda, pero antes de NG La Banda, tú estuviste un tiempo con la orquesta de Pachito Alonso, y hay un grupo del que no todo el mundo conoce y sobre el cual yo estaba conversando hace unos minutos antes de comenzar el programa con uno de los integrantes de ese grupo, que es Galaxia. Una agrupación que dirigió Ramón Huerta que él estaba conformada por excelentes músicos, Bueno, y grabaron es increíble, ese grupo es una joyita, ¿verdad? Una joya de agrupación que tiene que tener un hueco en algún momento en el aspecto sonoro, porque Ramón Huerta fue pues un tremendo arreglista, fue uno de los músicos que ellos tenían yo me acuerdo cuando empezó Galaxia, antes de yo estar ahí en el grupo, yo los veía había un programa que se llama Buenas Tardes y ellos tocaban un tema que se llamaba Vacaciones, no sé. Ese tema de Vacaciones tiene un montón de anécdotas. Siempre yo te estaba conversando contigo, Angelito Borne, Miguel Ángel Parcon Salsa,
José Miguel Crego Castro, el Greco. Valdés en el bajo. Dieguito Valdés. Héctor Arcos. Había un pianista, Pepe, el pianista, se me olvida el apellido de Pepe, pero bueno, eran tanta gente con un nivel de musical impresionante. Y nosotros lo que hacíamos era, en aquel instante que yo me metí en Galaxia, estábamos en el Capri en un segundo show, sí, acompañando ahí a Juana Bacallao. Eso era una cosa impresionante. A otros cantantes cubanos. etcétera. Y después de eso, es que nosotros hicimos las noches habaneras en aquel tiempo del Salón Rojo del Capri, que estaba el cabaret, el Salón Rojo, las dos cosas. Y iban a las cañitas. Y tocábamos en cualquier parte. y realmente era un ambiente muy musical, pero con esos músicos tan creativos sucedían cosas fenomenales y tenemos unas anécdotas. Yo creo que se puede hacer un anecdotario de cosas que han sucedido entre los músicos. A veces yo digo, tengo ganas de un día ponernos a hacer cuentos y eso grabarlo y llevarlo a un libro, porque son cuentos comiquísimos, pero más que lo cómico es lo que se dejó. Nosotros grabamos un disco. La mujer precisa, La mujer precisa. Hay que conseguir ese disco. ¿Tú lo tienes? Yo creo que no, hay alguien que me dijo que lo tenía, pero en acetato, y yo quiero. Eso hay que rescatarlo. Hay que rescatar ese disco. Nosotros estuvimos intentándolo, pero se nos fue de las manos. Los arreglos, yo tenía en cassette. ¿Verdad? Sí, pero los arreglos están. Yo estoy casi seguro que esas canciones hoy funcionan perfectamente bien, y los arreglos que se hicieron. Cómo se trabajó eso. Nosotros hicimos de todo, estuvimos 3 meses por allá por Bogotá, Colombia, en Bogotá, y después estuvimos en 2 ocasiones diferentes en la ciudad de Panamá, trabajando en cabaret también, acompañando a diferentes solistas. Tengo un recuerdo muy muy lindo, porque estaba el acuarelista de la poesía antillana, Luis Carbonell. El maestro Luis Carbonell, del cual seguramente aprendieron en esa etapa. Estaba Jenny Enrique, un dueto que ellos después después Jenny se quedó trabajando con la gente con Tropicana, con el proyecto de Buenavista, con el proyecto de Augusto Enrique. Con esa gente uno aprendió tanto, porque a veces esas cosas uno cuando está joven no valora. Claro. El recorrido que tiene esa gente, el conocimiento de la música popular de siempre de Cuba. Entonces yo creo que ahí donde uno aprende y empieza a amar a la música de los que los hicieron antes. Ahí estaba Joel Drick también. ¿Verdad que sí? No, fue una experiencia increíble, y ahora nosotros nos reunimos cada uno en diferentes vertientes. Nos vemos, ya han pasado los años, pero la mayoría de nosotros seguimos haciendo buena música. Considero que sí, que todos están por el camino correcto porque todos aprendimos. Era una generación que nos queríamos mucho, y bueno, desde aquí les mando un beso bien grande a todos mis queridos hermanos, que siempre nos tenemos un afecto único. Eso quedó para siempre. Isaac, terminando con esta etapa, para pasar, ya llegamos a NG La Banda, y ahora quisiera volver a NG La Banda, y quisiera preguntarte sobre esa visión que ya desde la etapa de Galaxia tú tenías, y después de comerciales te voy a hacer exactamente la pregunta sobre ese joven que grababa la FM durante horas. ¿Es así? Sí. Una pausa y volvemos. Y yo sigo hablando con Isaac Delgado y no me di cuenta cuando salimos al aire, y tremenda expresividad. Entonces, Isaac, yo tengo entendido que tú desde la etapa de Galaxia, y me imagino que quizás ya con NG La Banda, unos años después, eres esa persona que ponías a grabar la radio cuando estabas de viaje, un poco para tener una idea de lo que pasaba con la música a nivel internacional. Es así que descubres a Gilberto Santa Rosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Yo me equivoco? No, es que siempre tenía, yo tuve la suerte también de que por mi hermano Nelson fue... Hay un abrazo a Nelson. Nelson Díaz. Trabajaba con Beatriz Márquez, con Ela Calvo, con Omar, era guitarrista. Cuando en la etapa de que había muchos guitarristas acompañantes trabajando en todos los clubes estos de aquí del centro de La Habana,
Y también cuando se hacía, nosotros decíamos con la etapa de los sobrecumplimientos, que la gente se iba Sí. a hacer la cifarra para el campo y esto y lo otro. Y entonces había muchas ganas de tocar en cualquier lugar. Y entonces él tuvo la suerte de salir de gira. Entre los países que fueron, en aquel momento era difícil. En Venezuela hicieron un concierto que se hizo en el Poliedro de Caracas, donde estaban los Papines, donde estaba El Calvo, donde estaba Luis Carbonell, etcétera, etcétera. Y él estaba en esa delegación cubana y me trajo unos casetes, unos casetes donde estaba música de la Fania All Star y cuando comenzaba en los años 70 el movimiento ese fuerte de salsero, y ya yo tenía ya casetes y buscaba música, grababa música, teníamos una grabadorita, me acuerdo, yo creo que era una grabadorita Philips, que era muy chiquitica así, y grabábamos lo que fuera de la música de lo que estaba pasando en diferentes lados, desde en Colombia, que había un tipo de grupos como Nietzsche o cosas así que sucedían, el Diomedes Díaz, todas esas cosas ahí, después del vallenato, todas esas cosas yo las tenía, pero las tenía como información. Entonces yo era como un coleccionista de esa música, y todos los amigos míos que estaban alrededor. A mí me llegó un libro muy prematuro de César Miguel Rondón, que se llama le llaman el libro de la salsa, donde el prólogo de ese disco lo hizo en aquel momento Leonardo Padura. Sí. Y desde aquel momento ese libro se ha editado muchas veces, pero bueno, tiene una gran historia de todo lo que se movió en el Caribe, musicalmente y fuera del Caribe. Y entonces eso a mí me entusiasmaba, me puse a estudiar. Yo siempre estaba más bien como coleccionista, y coleccionaba los videos. Me mandaban, después me hice amigo de mucha gente, me mandaban los videos de lo que estaba sucediendo. Yo tenía la música de Luis Perico Ortiz cuando nadie conocía aquí a los salseros, eso ya los conocía. Gilbertico Santa Rosa en aquello cantaba con la orquesta de Mr. Afín, que es uno de los timbaleros más importantes que hay en Puerto Rico, y por ahí para allá. Entonces que era cuando un tema que pusieron aquí en Cuba, o sea, que botaron la pelota. Sí. Botaron la pelota a tu mamá y tu papá. Por lo bella que te han hecho para mí. Por lo linda que te han hecho para mí. Entonces, yo creo que había mucha música que se grababa de Cuba. Ahí fue cuando yo empecé a descubrir que regrabaron todos los temas que no salían, y cuando regrababan esta música, pues se quedaba con la etiqueta que era música de ahí, de Puerto Rico, o música de Venezuela, o música de Colombia. La gente nunca se enteró que era música cubana, claro, hasta después de muchos años. Y entonces, bueno, pues de verdad que he sido un gran fanático de coleccionar música. Ese fanatismo te hace visionario, pienso yo, en ese sentido, y para bien de la música, para bien tuyo y para bien de la música, de los que disfrutamos tu música. Entonces, Isaac, llegaste en la banda. La banda que manda, la banda que marcó una pauta y cambió el panorama de la música popular bailable a inicios de los 90, yo no me equivoco, ¿verdad? No, sí, en la banda para mí, yo llegué ahí, fue un reto. Yo estaba después de todo esto, me tuve que meter en la escuela de superación profesional y a ponerme un poquitico, pero nunca iba a llegar al nivel de esos músicos, porque imagínate, eran todos profesores. Todos profesores. A ver, en esa época estaba Piloto en la percusión, sí, estaba José Luis dirigiendo en la banda, sí, estaba Miguelito Pangonzález también estaba, que era lo más cercano que yo tenía ahí para pegarme, pero estaba Juan Munguía, estaba José Miguel Greco también, que estábamos en una gira de Tropicana, y él llegó directamente a la banda. ¿Cómo se llamaba el saxofonista que cambiaba el orden de las palabras? Carlos Averof. Estaba también Carlos Averof en el saxofón, estaba, bueno, Germán, te dije, Tosco, y después estuvo, Chapotín entró después enseguida, estaba Feliciano Arango, que era como parte del alma de la banda. Yo considero, y lo sabe todo el mundo, que fue un estilo de trabajo único. Entonces estaba Víctor, un muchacho que tocaba percusión y cantaba. Víctor, bueno, los apellidos siempre yo fallo en los apellidos, pero bueno, Vitico, que venía de Los Dada,
y llego ahí la voz inconfundible y extraordinaria de Tony Calá. Tony venía de la ritmo oriental, con un estilo, además violinista, ha sido un tipo con un carisma increíble en el escenario. Entonces cuando tú llegas ahí, era bien difícil afrontar ahí una responsabilidad, y lo que hice fue traer las canciones que yo cantaba en el cabaret con todos estos grupos y eso, pues yo se las llevé a esta gente le pusieron un traje nuevo. Sí. Es decir, el de Olaila, por ejemplo, una canción de Alberto que yo cantaba antes, y Necesito una amiga, incluso yo grabé Necesito una amiga a dúo con Beatriz Márquez, tú sabes. No sabía eso. Sí. A veces yo hace tiempo me encontré con Beatriz y me dijo, oye, tú nunca has puesto, es que yo no tengo la grabación. Eso hay que conseguirlo también. Sí. Ya tenemos 2 tareas, Galaxia y Beatriz. Y entonces era una cosa súper increíble, ¿no? Porque todos nos encontramos. Tú sabes que cuando después también hubo etapa, yo me encontré con David Calzado cuando hizo la charanga habanera, que estaba, la charanga era la charanga con Puchilán y esa gente que iniciaron la charanga habanera, Patterson, toda esa gente, y era una orquesta show, y entonces nos recirculábamos con toda la información esa, Tony y el otro, y yo llegué a ese panorama donde todos eran músicos graduados de la escuela de arte. Sí. Y yo era empírico prácticamente, aunque tenía todos los conocimientos y tenía toda la música y todo, entonces me fui defendiendo, y cada uno tiene, tú sabes, y lo que sí siempre tuve la visión, el gusto para escoger mis canciones, para saber los arreglos que quería. Piloto, nos encontramos y fue una etapa súper buena. Primero en la banda y después cuando ya decidí hacer una agrupación y formarnos y echar hacia adelante. Exacto, un trabajo. Porque fue una etapa fulminante y corta. Exactamente, fue en el 90, en el 91 cuando decides hacer tu orquesta, Isaac. Sí, en el 90 ya empiezo a grabar. Dando la hora. Y en el 91 ya sale el disco. Fue rápido. Fue rápido, ¿verdad? Sí, pero fue muy intensa la etapa de Enes y la Banda. 87, 88, 89. Fue corta en parte del 90, sí. Pero fue muy rápido porque grabamos mucho, trabajamos mucho. Pasó todo muy rápido. Y entonces es cuando sale el disco Dando la Hora. ¿Escuchamos música o puedo seguir conversando con Isaac? ¿Puedo seguir conversando con Isaac? Dando la Hora, primera producción discográfica ya tuya con tu propia agrupación. Esa es una producción musical de Gonzalo, de Dagoberto hizo los arreglos. Tuviste temas de personas maravillosas como Pedro Luis Ferrer, temas de Pablo también. De Pablo Milanés. ¿Me cuentas de ese primer disco un poquitico para después seguir con tu carrera en solitario, que es maravillosa? Sí. Ese primer disco fue un disco que nosotros, Dagoberto González, como a primer artífice, Miguel Núñez, Miguelito, Gonzalo Rubalcaba. Ese disco tiene una característica fundamental que los que saben de la historia de la música y los que conocen bastante de la música popular, fue el primer disco, te puedo asegurar, que se hizo con secuencia. Es decir, nosotros secuenciamos el disco con Mayito. Mayito era el guitarrista después de Proyecto, con Gonzalo, ya un proyecto jazzístico totalmente. Y ellos se metieron en el tema de la programación. Entonces, entre Mayito y Miguel Núñez, que también estaba en esas historias de quererse meter en. Entonces yo decía, ¿cómo ustedes creen que yo voy a hacer música bailable con este sonido, con estas cosas que ustedes me quieren meter, estas computadoras? Y era una cantidad de televisores gigantescos de eso, y ya no es como ahora que uno va con un laptop, eran unos monstruos de cosas, y tú verás que esto aquí nosotros lo amamos, y Gonzalo creía en eso también. Claro. Y empezamos a hacer, y nos fuimos a un hotel, nos fuimos a Venezuela. Realmente en aquel momento había una compañía que se llamaba PM Record, que Pablo Milanés fue el artífice de ese proyecto. Sí, y entonces nos dio el presupuesto, él me dio el presupuesto para poder hacer ese disco. Nos fuimos allá a Venezuela, Caracas, y allá empezamos a grabar este disco y nos metimos días primero de preproducción, pues de discusión. Exacto, y de mucha discusión, pero realmente hicimos algo, yo creo que fue diferente, porque hicimos un disco con todas las cosas sintetizadas, etcétera, etcétera, y después
le pusimos los músicos arriba, que eso ya ahora es una práctica habitual, claro, pero en aquel momento era muy novedoso. Y los mismos venezolanos, porque los coros que grabaron ahí eran los coros que grababan con Oscar de León, ahí estaba Rodrigo Mendoza, Víctor Mendoza, toda esa gente súper importante que realmente fuera de Cuba, empezamos a darnos cuenta que fuera de Cuba, los cantantes, por eso a veces los cantantes de primera línea les gusta ir a los discos a hacer coro. Tú ves los créditos de esos discos de siempre, sí, actualmente igual, y tú ves en los coros Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, no sé qué cosas, y tú dices, esta gente está haciendo coro en el disco de fulano. Y es así porque esas voces la gente las ubica, y además es increíble, pero la gente no se da cuenta que era estratégicamente, después uno lo aprende con el tiempo. Los productores te llaman a esta gente porque esas son voces que ya están en el panorama, ya están ahí en el ambiente. Ese criterio me recuerda a Juan Formel, sí, que tenía esa opinión. Sí, y entonces pues tú llamas ahora mismo yo llamo a Robertón, al otro, a Alexander, por ejemplo, que son voces que se escuchan mucho, y cuando tú las pones en los coros, sin darse cuenta la gente les atrae porque son unas voces, son voces cercanas, y eso se hacía, y también porque la gente disfrutaba eso, ni siquiera es porque le iban a pagar por ir a hacer coro, sino es que estar en los créditos, hice los coros con el disco de Ismael Miranda, hice los coros en el disco de Gilberto, hice los coros en el disco de Canario, etcétera, etcétera, y Oscar de León, y fuimos allá, lo que te estaba diciendo, para no irme muy lejos. Sí, porque nos vamos a otro lado. Y entonces, bueno, hicimos el disco Dando la Hora, llegamos aquí con canciones, queríamos hacer un disco, que ese disco me cambió un poco el concepto de trabajo, porque yo todas las canciones me las aprendía de memoria desde chiquitico, y entonces el concepto más trovadoresco, con un atril. Y entonces la gente de la trova me decía, tú tienes que hacerlo diferente porque tú verás que tú pones las letras, entonces otro swing y otra onda, y tú verás, entonces ya uno se acostumbra, aunque yo me sepa las canciones, tengo que tener ahí algo para leer. ¿Y todavía tienes el atril? Sí, el atril ese ya se quedó conmigo para siempre, pero bueno, con ese swing y esa onda, mira, y tú verás, y eran canciones lindísimas. Las canciones de Pedro Luis que están en ese disco son maravillosas, canciones de Pablo. Yo creo que eso también me abrió. Y después de eso yo hice un disco que se llama Versos en el Cielo, que yo creo que eso se quedó en la sangre. El movimiento de la Nueva Trova para mí era importante. Yo creo que he creído mucho en la poética de la canción nuestra, y me encanta ese tipo de música porque vengo del feeling también. Lo tienes en sangre. Exacto. Y ahora creo que hablé con uno de los grandes maestros de la música para que me produzcan otro disco más de la trova, pero sí quiero hacer otro disco más con esas canciones que se quedaron ahí en el corazón. Vamos a escuchar este tema de Silvio Rodríguez interpretado por Isaac Delgado, que forma parte del disco Versos en el Cielo de mañana. Minutos que comenzó la segunda hora de transmisión de este magazine de mañana, patrocinada por Abaguanex S.A., Oficina del Historiador, y que debemos enviar un saludo muy especial a las personas que trabajan, que transitan, que viven en la parte más añeja de nuestra capital. El saludo, las gracias, la felicitación, si nos están escuchando, no es solo mi nombre, sino también el nombre de mi invitado especial de hoy viernes, Isaac Delgado. ¿Crees lo mismo que yo, verdad? Seguro, yo soy un ferviente admirador de esa zona de La Habana Vieja. Yo de La Habana Vieja y le tengo un respeto muy grande al historiador, porque son tantas cosas que hay que agradecerle a Eusebio Leal. Yo creo que es una de las personas que nosotros vamos a estar eternamente, ya deja una huella, ¿no? Agradecido porque al principio tú sabes que a veces uno dice, están estas cantidades de polvo y construcción y desempolvando cosas, y al contrario, y ahora uno pasa por La Habana y uno dice, Dios mío, qué cosa más linda. Lo que tenemos nosotros en La Habana es algo... Ojalá y eso pueda crecer y extenderse. Yo creo que sí, hay mucha gente que ama eso. En los últimos años yo he estado cerca de los arquitectos que están ahí, que son muchachos jóvenes y gente que están dirigidos por gente grande, pero y toda esa gente aman la historia, la cultura cubana de una manera que uno piensa que no. Por eso es que la diferencia, ¿no?, de
de que hay mucha gente linda en Cuba, ¿no? Claro que sí, por eso es que tenés que tatuado a Cuba en el alma, en el corazón, en La Habana. Seguro. Isaac, bueno, pues tenemos que avanzar en el tiempo porque hemos conversado muchísimo de la etapa de NG, ya entramos en Dando la Hora, tu primera producción discográfica en solitario, después han sucedido tantas y tan lindas producciones, hablábamos de Versos en el Cielo, un disco dedicado a la trova cubana en el que interpretas temas de diferentes autores, y yo quiero hacerte una pregunta que no es precisamente de la discografía, porque por supuesto tenemos que dejar unos minutos importantes para la producción más reciente tuya que se llama Made in Havana, a propósito de La Habana. Isaac, ¿cómo tú te la has arreglado? ¿Cómo te la has agenciado todo el tiempo y todos estos años para tener en tu banda los mejores músicos de este país? Los mejores pianistas, a ver, los pianistas, mira, Caramelo, Tony Pérez, Melón, Rolando Luna, tu hijo Isacito Delgado, para quien manda un abrazo bien apretado, tan lindo. Mira, es algo increíble, tú sabes. Pero estoy equivocado. No. Exagero. Pero no, tú lo sabes, creo ¿verdad? que en las orquestas que yo he tenido mucha suerte y también yo creo que he tenido la vista de... ¿Ves que eres visionario? Lo acabas de reconocer. Yo creo que soy un poco scout, ¿no? Yo scouteo a los músicos, ¿no? Y los he ido a ver y los voy a ver y yo sé los músicos que pueden ser afines conmigo. Pero más que todo, lo primero que hago cuando hablo con un músico que va a venir es saber si van a estar de acuerdo en escuchar, por lo menos, o entender qué cosa es lo que yo quiero hacer. Eso es importante. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo, uno de los pianistas más importantes que ha pasado por esta orquesta es Tony Pérez. El loco Tony. El loco Tony, que bueno, tú sabes, hace mucho rato no se sabe de él, hay muchas versiones, cosas, pero yo tengo la música de él. Está bastante bien. Está bien, qué bueno. Pues mira, yo tengo, lo más importante que nos dejó Tony fue su música, pero que Tony llegó aquí, cuando él llegó, y yo me acuerdo que yo tenía unos cassettes de Papo Luca y de una orquesta que yo conocí en Colombia, fíjate, ahora voy a Colombia otra vez, que se llamaba La Misma Gente. Y entonces el pianista de La Misma Gente hacía unos dibujos en el piano. El tipo tocaba, pero no era un tumbado tradicional, sino hacía melodías que eran pegajosas. Y yo le dije, mira Tony, a mí me gusta esto. Este es el estilo que me gusta. Y me acuerdo, estaba en mi casa, él estaba tocando en un trío en el Hotel Tritón. Sí. Lo fui a ver ahí y dije, cuenta, como toca él, estaba peludo, tiene que pelarte primero. Sí, tú le cambiaste la imagen. No, después sigo, después, entonces ven para acá y oye esto. Y después empecé a darle, porque Miguelito Pan con Salsa me enseñó a querer mucho a Papo Luca en grabaciones. Fue que me dio las primeras grabaciones de Papo Luca, yo las tuve por Pan con Salsa. Y entonces intercambiamos música y le di esos y Tony, como tenía tanto virtuosismo, llegó a mí a través de Boris Luna que, de Santi Espíritu, que ahora forma parte de Bam. Exacto. ¿Llegó Tony a través de Boris o no Boris llegó a través de Tony? No, al revés. ¿Al revés? Sí, yo tenía Boris. Llegó primero Boris. Sí, Boris estaba, ¿verdad? Que sí, era tu tecladista. Exacto. Boris vino y vino con su mamá, con su papá. Qué gracioso. Unos cuentos, era un niñito y la mamá y el papá fueron a hablar conmigo y lo tenía ahí. Y él me dijo, yo tengo un primo que está aquí en La Habana, que está tocando porque me hacía falta un pianista. Y yo dije, compadre, pero otro más de Santi Espíritu. No sé de cosas. Bueno, fui para allá y fue que vi a Tony y lo traje. Y empezamos a trabajar, pero el trabajo no era en el ensayo, el trabajo era fuera del ensayo. Y yo creo que eso lo entendieron muy bien. Y me ha pasado así con todos los músicos. Rolandito Luna es otro de los monstruos. Sí, señor. Ese chiquito es algo impresionante. Yo le tengo un amor y un respeto, un cariño. Y además porque supo crecerse en momentos difíciles de su vida, estando al lado de nosotros. Y seguir tocando. Y la música, se metió en la música de una manera, es una de las gente que yo... Y tiene un espectro sonoro es que la pianística cubana es muy grande, es muy importante. Y para la música popular es la historia nuestra, ¿no? Desde Lecuona y desde Lili y desde toda esa gente que hizo música, que nos dejó la música hasta ahora.
esa música nosotros la hemos ido heredando, no sé, ahora después tú vas a oír en los conservatorios de fuera, la gente estudia por todas las cosas que ha hecho BTS, por ejemplo, que ha sido un sucesor de esa etapa. Y lo que te digo es que yo he escogido esos músicos, pero no solamente esos instrumentos. Aquí, si yo te pongo la lista de los percusionistas, la lista de los saxofonistas, de los trompetas que han pasado por esta orquesta, pero creo que ha sido así porque hemos hecho buena música. Yo creo que la gente viene a trabajar contigo porque has hecho... Ahora mismo tengo un grupo de jóvenes que no eran muy conocidos realmente en el aspecto. Ahora todo el mundo los conoce. Yo estoy como hacía el maestro Revés. Sí. Ahora todo el mundo te conoce. Mira, tienes ahí a J.G., a Eduardito Ramos, tienes a Isacito. Y ahora le digo, ustedes son los conocidos, todo el mundo los llama para grabar. Sí, todo el mundo los llama para grabar, es verdad. Pero yo estoy súper feliz y contento, yo me siento como formador de todos ellos. Siempre. Y también ellos, y no es porque yo los haya puesto en la orquesta, sino porque ellos tienen calidad. Sí. Y entonces, a lo mejor otra gente no lo había visto antes. Entonces cuando los ven, dice, contra, pero si están ahí, no los ven, ¿me entiendes? Y la experiencia, una de las experiencias más importantes que yo tengo en mi carrera es Alain Pérez, tú sabes. Alain Pérez, claro, yo te iba a decir, eso sin contar a Alain Pérez. Alain Pérez es mi familia, pero aparte de ser mi familia, es uno de los músicos cubanos que más defiende la música cubana dentro y fuera. Nosotros hemos hecho país, ¿no? Cuando no es solamente hacer patria, sino hacer país. Sí, yo lo entiendo. Y Alain ha hecho país, se metió en la música flamenca a tocar. Él salió conmigo cuando era un niñito. Venía de Iraquere, pero estaba tocando guitarra y se convirtió en bajista. Nos convertimos en compositores, en cosas. De todo. Él con su padre compone, su padre hace letras y él hace la música. Y yo creo que es un binomio increíble de composición. Y ahora está como intérprete porque también tiene voz de sonero. La voz de sonero que tiene, la impera, sí, exacto. Y entonces está trabajando, haciendo su carrera ahora aquí en Cuba, y yo me siento muy orgulloso de poder haber sido parte de esa historia, ¿no? Y de que ellos en algún momento, me imagino que lo sientan también, que pasaron por aquí, que no fue por gusto que pasaron por aquí. Cuando te digo eso, te puedo hablar de Alexander Abreu, por ejemplo. Alexander Abreu, claro que sí. Alexander Abreu, trompetista tuyo durante mucho tiempo. Y Alexander Abreu, director de Habana de Primera. Y bueno, y en Habana Primera, Avi, Tony, qué lindo. Ronnie Barreto, etcétera. Todos esos músicos, Guillermito, que eran parte de esta orquesta. Y eran parte de la agrupación, pero que son músicos que con su experiencia ahora aportan a todas esas agrupaciones. Yo me siento como en familia, a veces los veo y nos vemos siempre yo creo que cuando lo único que nos debemos es afecto. Claro, afecto, respeto y yo me imagino que se sientan muchas cosas lindas. De Pepe Ordaz, interpretado por Isaac Delgado, esta mañana de viernes, en las que hemos conversado un grupo de cosas y se quedan tantas, pero antes de que sean las 11 de la mañana, Isaac Delgado, y comencemos a hablar del disco Made in Havana, que es tu más reciente producción discográfica, y se me van a quedar tantas cosas por hablar contigo. Yo quiero que tú me hables de algo que yo sé que para ti es definitivo. Sí. La familia. La familia es importantísima para todos nosotros. Bueno, tú sabes, cuando tú tienes la posibilidad de nacer en un seno familiar con tanta gente como mi madre, mi tía, bueno, todos los sobrinos, todo el mundo dedicados a la música, y también y cuando tú tienes éxito relativo, vamos a decir así, porque el éxito no es solamente porque te hagas popular o algo así, el éxito es en muchos aspectos de la vida. Yo creo que la familia hay que cuidarla. De todas formas crecen los niños, crecen las expectativas, las experiencias. Uno trata de pasarle las experiencias de uno a la familia, y son momentos de la vida que ahora mismo es un momento para mí crucial en el tema familiar, porque también influye mucho en mi trabajo. Claro. Es bien difícil, pero estoy orgulloso de que hasta donde he podido meter las manos pues ha salido bastante bien. Cada uno tiene un perfil, un objetivo en la vida,
como es lógico, caracteres bien definidos. Exacto, yo creo que también como siempre uno sabe, con defectos, con problemas, me siento una persona defectuosa. Yo me siento con muchos defectos también, pero lo más importante es que uno cree en lo que ha hecho, y tienes que seguir de ese camino. Yo creo que por la parte profesional y por la parte personal he tratado de ser lo mejor posible, y eso es lo que uno deja, el legado que uno le deja a la generación de familia, ¿no? Está muy bien. ¿Pensaste alguna vez que ibas a tener 5 hijos? No. No, y lo bien que se llevan. No, sí, se quieren mucho. Se adoran. Y mucho. 2 están en la orquesta, Isaac y Michelle. Sí, hay 2 que están ahí en la agrupación, aunque ellos tienen sus proyectos independientes, o tienen sus cosas en su cabeza de hacer sus cosas independientes, pero bueno, en este momento, ¿no? Yo creo que todo es relativo. Yo creo que eso va a cambiar, ellos van a tomar porque cada uno tiene un criterio diferente de musical, y aunque han escuchado la música que yo escucho y saben lo que me gusta, pero los jóvenes de hoy, respetan. Sí, los jóvenes de hoy tienen pues la característica de que han crecido escuchando diferentes vertientes. Yo creo que esa es una de las cosas que yo a diario converso con los músicos, con la gente que tengo alrededor, que es que hay que vivir paralelo a todo lo que está sucediendo. Claro, eso creo que es una de las máximas también, además de la visión que aplicas a tu trabajo. De hecho, se manifiesta en estos momentos y durante años, porque ahora tienes dúos con December Bueno, hiciste un dúo con El Misha. Con El Misha, con December. Me fui de la familia, porque yo quiero que me digas algo de las niñas, son 3 niñas. Las niñas son, bueno, Isaine, Alesia y Dalina. Y bueno, las tres son muchachas muy buenas, son muchachas buenísimas. Muy lindas. Nada, yo solamente pido salud para ellas, que es lo que hace falta, que tengan, y tienen inclinaciones musicales y artísticas, las 3. Pero bueno, no sé por lo que les vaya a dar, si van yo siempre le digo el consejo a los jóvenes, a los amigos, y que se acercan y tienen hijos, eso les digo, si tienen las condiciones, tienen que aprovecharla, pero tienen que darse cuenta por su propio, ellos mismos tienen que darse cuenta que esto es un trabajo, que esto no es, esto hay que dedicarle tiempo, y que a veces no se dan cuenta hasta que no pasa un tiempo, hasta que no chocan con una realidad importante o tienen un problema grave, y eso uno no lo puede manejar, uno hasta donde pueda. Yo no sabía que ser padre es la carrera más difícil de todas las carreras, pero bueno, de todas formas, para todos los padres y para todas las madres, hay que darle un aliento y decirle que son los más grandes, ¿no? Sí, es complicado y es así. Seguimos con la carrera, seguimos con la familia, aunque todo tiene que ver. Voy a hacerte 2 o 3 preguntitas corticas para que me digas una palabrita, una oración, como quieras. Lina. Eso es lo más grande de mi vida. Es mi madre querida, que la adoro, ¿no? ¿Qué es lo que menos te gusta de las personas? Lo que menos me gusta es la traición. No me gusta la lealtad, y yo creo que hay dos aspectos de la vida que no soporto, que es la envidia y la traición. Son bichitos que mi padre decía que había un bichito que lo tenemos todas las personas dentro, y uno tenía que tratar de que eso no creciera, no se alimentara, nunca que creciera, que eso se mantuviera lejos de eso, que eso siempre fuera algo que tú lo puedes tener, pero lo tienes que, no le puedes dar ni una gota de alimentación a eso, y a partir de ahí ya todos los errores se perdonan. ¿Cuál es la máxima con la que te despiertas cada mañana? Bueno, lo primero que hago es pedir, dar las gracias por abrir los ojos, y pedir salud para toda la gente que me quiere y que de alguna manera están alrededor de uno y que uno quiere. Más que todo, no que me quiere, sino que yo quiero. Estás en talla. Una pausa de mañana. 11:08 en la FM de Cuba, Radio Taíno, esta mañana de viernes, que no sé a ustedes, a nosotros se nos ha ido bien rápido, quedando tantos temas por conversar con Isaac Delgado, Loretta, Laís. ¿Qué tal ha sido
Bien, encantadas de la vida. Pasó el tiempo, ha pasado me el tiempo. Me llama la atención, los oyentes o están muy entretenidos o no les ha resultado entretenida nuestra conversación, Isa. No, yo no sé, a lo mejor sí, a lo mejor alguien, si llamó a alguien, de todas formas, le mandamos muchos besos a toda la gente que están. ¿Sí? ¿Verdad? Loreta, bueno. ¿de verdad? Bueno, sí. Pues qué bueno. Yo tengo que confesar que vamos a hablar del último disco de Isaac Delgado, que se nos quedó por hablar con Isaac tantas cosas como, por ejemplo, personas importantes en su vida en cuanto a lo profesional, y yo voy a decir nombres como Juan Formel, como Pablo Milanés, como Silvio Rodríguez y el concierto de Tamarindo. Se nos quedó por hacer un repasón de la discografía porque hay tantos discos y tantos discos lindos con tantas colaboraciones interesantes, importantes, imprescindibles, maravillosas e increíbles. Y se nos queda hablar de Cuba, Isaac Delgado, Cuba, y nuevamente en Cuba, Isaac. Y tenemos que hablar de Made in Havana. Entonces, pasando por alto todo lo que se nos queda, más muchísimas cosas más, voy a esas dos últimas preguntas. Isaac Delgado nuevamente en Cuba, por suerte, y qué bueno, sonando igual, vaya que chévere, porque además lo digo con fe, porque escuché a la orquesta hace apenas un mes. Y Made in Havana, primera producción de Isaac Delgado, luego de alrededor de 11 años, quedábamos más. De grabar en Cuba, en Cuba, después de Prohibido, creo que hicimos un disco con Marucci, con la gente de una disquera francesa que trabajaba aquí en Cuba, y fue formidable grabar aquí. Después no grabé más acá, y Cuba siempre está en mi corazón. Tú sabes que hay una frase de Micha en mi disco anterior que dice que Cuba es un tatuaje en el corazón. Así mismo. Y realmente yo siempre, como te decía ahorita, yo he hecho país siempre, y de donde quiera, cuando yo me he presentado en cualquier escenario, desde que comencé hasta hoy, siempre de todo el mundo, el orgullo más grande es que de Cuba, Isaac Delgado. Y yo me siento súper cubano, como le puse a ese disco anterior, y súper habanero también. Entonces hicimos este disco, yo creo que la gente, por la reacción que uno ve en la calle, me imagino que todas las personas tenemos algún detractor o algunos, pero generalmente lo que yo siento o lo que me demuestra la gente, porque lo que he hecho es hacer música, más que eso. Yo creo que los años lo que me han dado es que hay que dedicarse a lo que uno hace y a lo que uno hace regularmente lo mejor posible, ¿no? Con conciencia y con amor. Exacto, y no meterse en la vida de nadie. y entonces lo que he hecho es eso, respetar a los mayores, respetar a todas las cosas que la historia y la gente que de una forma u otra ha hecho historia, pues hay que respetarla, y eso es lo que yo he hecho. Y más que todo en la música, respetar las tradiciones, seguir por una carrera correcta. Ahora acaba de ser correcta para uno, ¿no? Hacer música, si es correcta para uno, es correcta, no lo dudes. Entonces, este disco, Made in Havana, es un disco, bueno, hecho en Cuba, o hecho en La Habana, vamos a decir así, con los nuevos muchachos que están tocando conmigo hoy, y no hicimos un disco pensando en que voy a grabar un dueto con este, con el otro. No se pensó. Llegaba una gente y nos encontró, por casualidad en esa etapa, oye, vamos a hacer un tema, y lo hicimos. Entonces ahí está Alexander Abreu, está de Semer, como es lógico, con la canción que habíamos grabado. Está Ricardo Leiva, Omi Hernández, Willy García de Colombia, que es quizás no muy conocido visualmente, pero la gente lo conoce muy bien porque ha sonado mucho la música del grupo Nietzsche aquí en Cuba, y música de él también. En Colombia él es un rey de la música salsa, y tremendo compositor también. Hicimos un dueto que yo creo que va a ser un exitazo en toda Latinoamérica. Y el amor de mi vida de la música, que son los Bambán, pues tuve la suerte de grabar junto con los Bambán, y con las voces de ellos, con el sonido de los Bambán, un arreglo de Pacho, el pianista actual de los Bambán,
que es un chiquito que entendió el código. Está tocando Juan Carlos el bajo ahí, bueno, los bambán de hoy. Y es algo fenomenal tenerlos ahí. Por allá abajo se escucha el sonido bambán. Sí, se llama Cubanos, de Juan José Hernández. Qué bien, vamos a escuchar un poquito. Delgado en la FM de Cuba de mañana, y en este tema a dúo con Omi Hernández. Este es un tema de Omi, Isaac. Sí, es un tema que se escuchó en balada y le hizo un video y todo, y nosotros quisimos hacer esta versión salsera, vamos a decirlo así, y la gente le encanta, los que han escuchado el disco completo, le ha encantado esta versión con Omi. Mira, son las 11:22, me quedan apenas 5 minutos contigo aquí en la FM de Cuba. Bueno, nos quedan muchas cosas por conversar. Me queda decir del disco, lo vamos a tener, lo vamos a escuchar, va a haber un concierto, que es concierto, ¿dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Eso va a ser en qué momento? ¿Final del verano? En agosto, sí, agosto, septiembre, a finales de agosto, septiembre vamos a hacer el lanzamiento del disco. Para hacer ese tema, y más, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un lanzamiento ahí para todos los bailadores, y después yo tengo, todos los días lo digo, y la gente dice, no, es que cuando viene, bueno, voy a ir a alguna provincia o a algunas provincias que pueda llegar yo no toco en provincia hace muchos años. Toco aquí en La Habana, habitualmente estoy tocando los sábados, y tengo compromisos internacionales este año. Bueno, en septiembre es que empiezo a hacer, a cumplir las cosas que me faltan. Acabo de regresar con la orquesta de México, y vamos a Colombia a un festival de jazz que he ido varias veces, que está celebrando su 25 aniversario, que es el Barranquillas. Después vamos a estar en Cali junto con Habana de Primera, que también va a estar en ese festival, y también después vamos a Cali y vamos a estar allá con algunos salseros, que tenemos un encuentro salsero ahí con gente de primer nivel, de primerísimo nivel. Qué bueno. Y nada, representando la música cubana. Es rico el encuentro con el público cubano, así que por eso sé que vas a ir de visita con la orquesta por las provincias de... Le debo a Santiago, le debo a Camagüey, le debo a Matanza, le debo a un montón de gente una visita, porque... Un buen concierto por allá. Sí. Isaac, vamos a agradecer a todas las personas que han llamado esta mañana para comentarnos sobre esta entrevista. Agradecer a las personas de Legren que han colaborado con la realización de esta entrevista. Agradecer a Lais, que estaba en la asistencia, a Loreta Corrara en el sonido, a Anabel Acosta en la dirección. ¿Cómo te has sentido? Muy bien, bueno, ha pasado rápido el tiempo. Yo estaba un poco apurado cuando llegué realmente, porque estoy prácticamente de promoción. Tú sabes que ahora se graban los programas del verano. Estamos grabando hoy prácticamente todo el día, porque estamos en el programa de Dima Sola, en 23IM, que está haciendo un grupo de programas para el verano. Estamos aquí, ayer hice algunos programas aquí en Reverde también, hice un programa, y seguiré haciendo un poquitico, que la gente se entere de que va a salir este disco. El disco todavía, bueno, la gente lo piratea, y ya como ya eso es una cosa normal, ya nosotros los artistas no nos asustamos mucho. No pueden coger lucha con eso. Sí, lo que hacemos es que lo dejamos que lo pirateen, y después lo ponemos bien bonito, para que el que quiera tener el original, que lo compre. Me parece muy buena idea. Y entonces nada, estamos felices. Lo que más nos hace falta es que lo oigan, como yo veo que la música que más pegada está por la calle, la tienen los muchachos, y no salen discos, ni nada, sale underground. Entonces acabamos de hacer un videoclip con el tema ese de Alexander, este mismo tema que está debajo, que se llama Los Comentarios. Y hicimos un video con ¿cómo se llama? Joseph Ross. Con Joseph Ross, mi querido amigo Joseph. Bueno, pues hiciste muy buen video, porque está simpático, está muy popular, muy en la calle. Nos montamos en una pista rodante por todo Centro Habana, con Alexander Abreu. También hay un video anterior de que lo hice con Lester Hanley, que es un animado que hizo con una caminata que hicimos desde aquí hasta Santiago de Cuba, pero en dibujos animados con Leiva. Fuimos caminando por diferentes lugares de Cuba, por lo menos virtual.
Y tenemos varias cosas más que vamos a hacer en cuanto de audiovisuales, que es la moda y lo necesario Lo necesario de estos tiempos. Para promover la música. Y nada, seguimos trabajando. Seguimos trabajando, Isaac. Muchas gracias. Gracias a todos los que llamaron. Gracias a todos los que llamaron. Gracias a todas las personas que escucharon también. Exactamente, los que están escuchando y los que están en sintonía. Le agradezco la invitación y espero que sepan que yo soy Made in Habana. Sí, señor, muchísimas gracias, Isaac. Mucha suerte, mucha salud, muchos más éxitos. Te estaba diciendo muchas gracias a ti por la entrevista. Tú me conoces, nosotros nos conocemos muchos años. Yo te estaba diciendo ahorita que siempre te recuerdo vestidita de azul. Cuando estudiaba en la Lenin. Y entonces nada, vestidita de azul y ahora aquí en la televisión, en la radio. Ha sido un enorme placer estar con ustedes aquí. Gracias a ti, el placer es nuestro. Espérate, no cojas la llave todavía, que hay que despedir, ¿con qué nos vamos a ir? Esta es la llave de aquí. Ya, esa es la llave de aquí, esas son las llaves de Radio Taíno. A ver si me dan las llaves de radio, si me entregan la llave de aquí, yo entro y pongo ahí la música. Bueno, pues muchísimas gracias, deseamos que ustedes tengan no solo un excelente viernes, sino un maravilloso fin de semana. Gracias, Isaac Delgado. Yo soy Dielcy Jiménez. La gente que está en los radios, caballero, y que está manejando por ahí, que siga aquí con nosotros. Y esto fue De Mañana. Gracias.